Salve amantes de la historia, sed bienvenidos al canal. Hoy vuelve, después de una merecidísima pausa veraniega, uno de nuestros colaboradores estrella, Ángel Portillo, que nos va a deleitar con otra de sus historias, otra de sus narraciones de escritor veterano, de alguien que sabe explicar historias, alguien que sabe mantener la tensión hasta el final. Esta vez vamos a ponernos un poco tensos, vamos a hablar de momentos en los cuales en Roma, como hemos dicho fuera de cámara, quizás era mejor no estar ni salir ni a por pan. ¿Cómo Esto, estás? estoy bien, estoy bien. Muchas gracias. Si me hubieras dicho esto antes, igual vengo en agosto a grabar, en vez de lo que me has dicho, ¿no? Pero sí, vamos a hablar de una época bastante compulsa en Roma, en la cual moría más gente en Roma en tiempos de paz, ¿no?, que en cualquier guerra moderna, ¿no? Era bastante duro vivir en Roma y estar en Roma, ¿no? Y es todo este tiempo que se le llama la Tardorrepública. Podríamos decir, para que las personas nos entiendan, más o menos desde los Gracos, 133, aunque empieza todo esto antes, ¿no? 133 antes de Cristo hasta la muerte más o menos de César, ¿no? Luego vino allí Augusto y dijo, aquí mando yo. Pero esa época fue terrible. Una época sin duda de muchísimas tensiones y muchísima sangre corriendo por el Tíber. Y esto lo vamos a ver ahora. Empecemos. Pues vale, como hemos dicho en la introducción, vamos a hablar de esta república y primero vamos a ponernos un poquitín en situación. ¿A qué se debe toda esta situación? Pues al desequilibrio de la riqueza social, como siempre, ¿no? Este desequilibrio se debió a que después de todos los éxitos en Roma, con las guerras, por ejemplo, púnicas, llegaron una inmensidad de esclavos. Estos esclavos se pusieron en el campo, en latifundios enormes, que bueno, pues salían muchísimo más barato que trabajadores bueno, pues asalariados, ¿no? Y se quedaron con todos los campos y todo lo que tenía que ver con el campo, con el trigo y con la producción agrícola local, se fue muriendo. ¿Qué hicieron los campesinos? Pues se fueron a Roma. ¿Y qué pasó en Roma? Pues población, lo que ahora diríamos en paro, sin ninguna oportunidad, pues que intentaba buscar y salir la vida adelante, ¿no? Además, nos encontramos con otra situación bastante importante, que es que las guerras, los generales se llevaban a los hombres a las guerras se hacían eternas, y esos hombres que venían del campo se iban al ejército y estaban 6, 7, 8, 10 años de campaña en la guerra, eran soldados. Y cuando quedaban licenciados, en esta época todavía el ejército, si bien durante un tiempo fue profesional, sí que no era 20 años de servicio, sino las legiones se licenciaban cuando acababan, dijéramos, las campañas. Y estos hombres se encontraban también en Roma sin hacer absolutamente nada, sin tener tierra y sin tener trabajo. Evidentemente eran militares y sabían utilizar el gladius. De esto vino que parte de estos políticos ultraconservadores de Roma, ¿no?, estos optimates, pues salió una oposición a ellos que eran los populares, ¿no?, que en principio miraban por los intereses de esta tribu, de estas tribus plebeyas desfavorecidas, ¿no? Esto aparentemente parecía así, ¿no? Con lo cual, el conflicto político entre los dos bandos estaba servido y la gente tenía una necesidad real, ¿no? ¿Qué les pasó a estos pobres? Que vieron que alguien, en principio, parecía que los iba a defender. Y los que tenían los privilegios, los optimates, pues dijeron, voy a perder mis privilegios. Todo esto con un montón de gente en Roma desocupada y sin nada que hacer. Pues, Arnau, ¿qué puede salir mal? O sea, terrible, ¿no? ¿Qué puede mal ir sal? Estoy muy bien, ¿no? A esto hay que también poner una cosa que quizás es un aspecto que se trata poco en las tertulias sobre Roma, que es el concepto de orden público y de seguridad ciudadana. El orden público ya es difícil. La seguridad ciudadana no existía. O sea, para el pseudo-estado romano, que no existe como tal, el estado romano en aquella época, el hecho de que el Estado tuviera que poner recursos para invertirlos en hombres y que estos hombres investigaran para que defender los bienes o las vidas de esos ciudadanos, no existía. O sea, no existía. El orden público le pasa una cosa parecida. Tampoco existía. ¿Cuándo realmente el gobierno se ponía en ello? Cuando nos aceptaba a todos. O sea,
el concepto de lo público en Roma era el concepto de lo que nos afecta a todos. Si afecta a un individuo, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y no había nadie encargado exactamente de esto, ¿no? Existía dentro del Vigintivirato, que era unas magistraturas muy menores en Roma, existían 3 hombres que eran los tribiri capitales, que eran los que se dedicaban, dijéramos, a este tipo de cosas, ¿no? Pero estamos hablando de 3 personas y una ciudad que podría tener 600.000 habitantes, 800.000 o 1 millón según qué fuente, ¿no? 3. Y los ediles de estos barrios, ¿no? De estos sectores de Roma, que, bueno, fue cambiando, pero hubo hasta 14, ¿no? Estos eran los que se tenían que encargar de ello. Y no había un espíritu en sí en Roma de esto, ¿no? Porque además existía el problema que se llama el bim bi repellere licet, que es el derecho de cada ciudadano romano a defender sus propiedades y su propia vida ejerciendo la violencia, y además reconocido por ley. Es un poquitín, salvando la distancia, lo que pasa en los Estados Unidos cuando una persona entra en casa de otro sin el invitado. Aquí él coge la pistola y le pega 2 tiros. Dice, entra en mi casa sin permiso. Y yo tengo el derecho a esto, ¿no? En Europa no existe ese tipo de derecho, ¿no? Pues en Roma esto estaba bien visto y además se entendía que una persona tenía ese derecho a ejercerlo, ¿no? El problema es qué es autodefensa, ¿no? ¿Qué es defender mis intereses? Este es un problema. Y otro problema era el del matar a un ciudadano romano. A ver, vamos a ser serios, Arnau. Si el ciudadano romano era un piltrafilla, pues lo mataban y se acababa. Pero cuando era una persona importante, pedía a la plebe, a los comicios, podía decir, quiero que el pueblo me perdone. Una especie de derecho a veto, pero que votaban los ciudadanos, ¿no? Y claro, cuando ese hombre era importante, pues decía, quiero que lo hagan así. Con lo cual era muy difícil que estas personas lo pudieran matar. Si no era nadie, aquí no cuenta nadie, ¿no? Como he dicho antes, como decimos muchas veces nosotros, Arnau, de la broma, si el Tíber hablara, ¿no? Los que iban cayendo allí, ¿no? Con lo cual, todas estas cosas se nos mezclan en este control del orden público. Con lo cual era muy difícil hacer esto. Y otro problema que también tenían las autoridades era que el Imperium, la persona que tenía el poder sobre las legiones, una vez que entraba a Roma, bueno, un poco antes de Roma, tenía que dejarlo. O sea, dentro los soldados no tenían que hacerle caso, porque en Roma no tenía el Imperium sobre las legiones. Con lo cual, a lo que había en Roma era una especie de pseudo patrullas privadas que pagaban estos ediles y estos tribiri capitales, que eran los que se dedicaban un poquitín a aparentar que había orden, pero eran totalmente suficientes, ¿no? Y normalmente la gente pues se ocupaba de lo suyo, ¿no? O sea, pues diferentes grupos de ciudadanos se unían en patrullas ciudadanas y al que pillaban por allí dando vueltas, pues lo mataban, ¿no? Sin juicio ni nada, o sea, era directamente así este tipo de violencia la que había, ¿no? Así que el control efectivo del orden público en Roma no existía, pero es que no existía ni tan siquiera el concepto, o sea, no. Nadie se le ocurría, ¿eh? O sea, no había allí un romano que decía, un edil que decía, mi obligación es proteger la vida de mis conciudadanos. No. De hecho, Arnau, tú que eres un hombre de bien, cada vez que sales de casa sales con 20 o 30 esclavos. Claro que sí, hombre. Es protección con sus garrotes y sus cachiporras. Y esto siempre. Pero de todos modos, también creo que, a ver si nos lo confirmas luego o no, pero que también había una cierta inercia, un poco una inercia de, bueno, pues es lo que se ha hecho siempre, es cómo ha funcionado desde que Roma era una aldea, pero claro, ahora es una megalópolis de entre esos 600, 800, 1000 habitantes, y esto ya no nos sirve. Porque yo ya no conozco a todo el pueblo, ya no conozco a todos los miembros del pueblo y sé, pues mira, ha sido Menganito Félix quien me ha hecho esto, me ha robado. No, pues no lo sabes. Este tío te roba, luego se vuelve a la suburra y ya lo has visto suficiente, ya está. Entonces, bueno, habría falta luego una legislación que, bueno, ya llegará en algún momento de la historia romana y que un poco ponga fin a un poco esta mentalidad de pueblo en una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Claro, nos encontramos, como has dicho, 1 millón de habitantes, a un montón de personas afinadas, como has dicho tú, la subura, en Insolae,
en bloques de pisos de hasta 5 plantas, donde en una quela, en una habitación, viven 12 personas allí todas juntas, o sea, durmiendo pie con cabeza, pie con cabeza. Los legionarios en sus tiendas tenían más sitios, solo digo eso. Con lo cual era un escándalo, o sea, era una vida muy, muy, muy miserable, ¿no? Y nos encontramos a personas que les están diciendo esto y dice, yo velo por tus intereses. Y nos encontramos a estos legionarios que son, quizás aquí, no voy a entrar mucho tampoco, pero la relación que había entre el legionario retirado y su general, al general que había servido, era algo así como esta relación muy antigua que había en Roma, que era cliente-patrón. O sea, el general se veía obligado, siendo un poco de la élite, a salvaguardar un poco los derechos de esos hombres que le habían servido, y esos hombres que le habían servido se veían también en su obligación como clientes, pseudo clientes, no sería exactamente esta estructura, pero era una estructura que estaba en el ADN romano de yo como señor, como patrón, te tengo que echar una mano y tú me tienes que servir, ¿no? Y ayudarme en todo aquello que sea necesario. Nos encontramos que en estas lealtades, legionarios retirados, muchísimos retirados, porque guerras era por guerras. Hubo muchas guerras y nos encontramos a esta plebe allí. Y nos encontramos a estos optimates que no quieren lo que has dicho tú. Roma es una ciudad tradicional y no quiero cambiar ninguna estructura. Y esas estructuras tienen que cambiar, porque es que se está viendo desde los gracos que la república se va a Norri, ¿no? Y ya estamos empezando desde el año, los gracos un desastre, pero desde el año 100, guerras civiles, hasta que mataron a César, guerras civiles, ¿no? Y después de César con Augusto, guerras civiles. O sea, todo esto acabó, como no fueron capaces de arreglarlo, acabó así. Así que nos encontramos a los optimates intentando defender tus privilegios, nos encontramos a los populares, que eran también ricos, diciendo un poquitín así, que queremos un poquitín repartir, entre muchas comillas, ¿no? Estas riquezas también entre otras partes del pueblo, y claro, entre la plebe que no encuentra solución, estos que quieren un poquitín arreglarlos, y los otros que no se quieren mover, pues la suerte pues está echada, ¿no? ¿Cómo se organizaba, cómo estos hombres, estos populares y la plebe, cómo se organizaban, dijéramos, cómo le llegaban todos estos mensajes a la plebe? Pues Arnau, ya sé que tú lo sabes, tú eres un hombre de bien y no lo haces, pero yo soy del Aventino y me voy a las tabernas vinae, y allí arreglamos el mundo los hombres, siempre ha sido así. Y allí pues a estos hombres de estos populares, de estos ricos que aparentemente querían ayudar a los pobres, pues iban por allí, como se dice, hablándoles en las orejas, ¿no? Si apoyas la ley de te vamos a dar unas tierras en el norte de Italia. Sí, pero si apoyas a tal otro, no, que se las dará y ya te están comiendo, ¿no? Tú no tienes ningún recurso, y vuelvo a repetir, yo no tengo ningún recurso y estoy viendo, yo soy pobre, ¿no? Y me está diciendo que a otro pobre le van a dar tierra, si a mí no. ¿Esto es legítima defensa o no es legítima defensa? Pues esto era lo que trabajaban en las tabernas. En otro sitio, que quizás es más desconocido por las personas, son los contio. ¿Qué es un contio? Un contio era la manera que tenían los magistrados, ahora hablando de bien, no hablando de la violencia, era una especie de meeting en los cuales los magistrados de la ciudad explicaban a los ciudadanos las leyes. Esto era, o el ciudadano, el magistrado que se quería presentar a una magistratura, allí se presentaba. Yo hacía lo que se llama el edicto, hace la campaña, para que nos entendamos, la campaña electoral, dice, yo haré una ley de esto, una ley de esto, una ley de esto, y entonces iban allí a estos contia a explicarlo. No sé si lo cumplían como ahora, pero bueno, la cosa es que iban allí a explicarlo, ¿no? Y esta era la manera que tenía Roma de hacer entender las leyes. Y esto eran las contias, dijéramos, pues normales, que se habían hecho de servir siempre. Cuando se aprobaba una ley, 3 semanas antes, 3 días de mercado antes, iban allá, las explicaban, y cuando llegaban las asambleas, pues las personas ya sabían lo que tenían que votar, iban y votaban. Esto se había hecho siempre, ¿no? Pero estos contia en esta época se pervirtieron. Entonces se llegó a hacer, pues bueno, directamente campañas políticas, pero no para aprobar ley y no aprobar ley, sino para insultar y para degradar, incluso para agredir a los oponentes políticos, ¿vale? O sea que lo que antes era normal, que llegaba un praeco, un vocero, tal día, tal hora, el magistrado tal, le explicará no sé qué ley, iba por todas las calles de Roma diciendo lo que iba a pasar, iban allí y lo presentaban, no, allí decían,
el tribuno de la plebe, Tiberio Septimio Graco, hablará de lo que nos va a dar, no sé dónde, y van allí todo el mundo, y el Tiberio pues explicaba todo lo que tenía que explicar, hablaba a favor de sus leyes y en contra del Senado o en contra de los optimate. Evidentemente, como puedes imaginar, Arnau y nuestros oyentes, los otros hacían lo contrario. Claro. También llamaban los contrarios, ¿no? Y hacían exactamente lo contrario. Claro, esto es que es muy atrayente porque es la manera que tenía, como has dicho tú, que Roma es una sociedad muy tradicional y iba cambiando cosas, pero siempre sobrevivía a las estructuras arcaicas, ¿no? Esto no lo entendían de otra manera, o sea, yo tenía que ir allí a hablar de estos contia. De hecho, a ver, para recapitular un poco, tenemos a una Roma anclada en una realidad de 2 siglos atrás, tenemos una plebe exhausta por las guerras, sin tierras y en muchos casos rozando la indigencia en bloques de ínsula hacinados de 12, como has dicho tú. Y además tenemos una competencia muy, muy, muy feroz entre políticos que no ven ningún problema en dar discursos incendiarios contra sus oponentes políticos. Esto es la receta del desastre, no es nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, pero dime, ¿a dónde nos lleva esto? Todavía es peor, porque hemos dicho esto, pero tenemos los colegia. Tenemos los colegias profesionales, o sea, todo esto es verdad, pero añade a que hemos dicho que los individuos tienen derecho a defender sus propios intereses. Pero esto, en Roma, ¿cómo lo podríamos decir? Los romanos de bien no eran romanos, eran ciudadanos. Se consideraban parte de una sociedad. Ellos pertenecían, para explicar un poquitín, ellos pertenecían a una familia. Su familia pertenecía a una gens. Su gens pertenecía a una centuria, o a una tribu, todos pertenecían a algo, o pertenecíamos a un colegia. Todos pertenecemos. Y lo último que somos individuos. Entonces, ¿dónde acaban los intereses, la defensa de mis intereses? Para un padre, como yo, por ejemplo, que soy padre de familia, la defensa de mis intereses acaba en mí, o también se extiende a mis hijos y a mi mujer. Y si soy una gens, de la gens Cornelia, por decir algo, los intereses de mi familia también se extienden a mi gens. Y si yo soy del colegia, del sindicato de clase de los transportistas de mercancía, ¿dónde acaba mi fidelidad? ¿Solo en mi familia o en todos mis compañeros de trabajo? ¿Entendemos? Todo esto se entiende así, con lo cual, lo que se vería desde el punto de vista actual, la violencia de un solo individuo, no son grupos, son colectivos grandes, defendiéndose intereses que creen propios porque se sienten amenazados. O sea que estas personas son capaces de coger grupos grandes, en principio personas de bien que se sientan amenazadas, y todo esto es lavándoles la oreja. Y aparte de eso, como has dicho tú, estos individuos políticos que hacían discursos incendiarios no tenían ningún problema de contratar bandas de mercenarios, que también se llaman colegia, de delincuentes que se dedicaban directamente a delinquir, o sea, a secuestrar, a vender personas libres como esclavos o a trocear una persona en trozos para vender sus órganos. Quiero decir que todos estos políticos de un bando y del otro no tenían ningún problema en hacer esto. Todo esto se junta en esos años. Es, como has dicho tú, es que el desastre está totalmente servido. Con lo cual, es muy interesante este tema también, porque ahora me viene una anécdota, me ha venido a mí. Cuando Julio César cogió el poder, lo primero que hizo fue prohibir los colegios. ¿Por qué será? ¿Por qué será, no? Pues tú sabes quién utilizó los colegios, Julio César. O sea, que él sabía de primera mano cuál era el poder de los colegios. ¿Cómo se manifestaba en sí esta violencia? Pues, por ejemplo, con enfrentamientos en el foro entre diferentes asambleas. Lo que hemos dicho, yo soy un magistrado, por ejemplo, soy un tribuno de la plebe, que normalmente los tribunos de la plebe eran del bando popular. Normalmente, no todos los tribunos de la plebe eran del bando popular. Los optimates intentaban infiltrar allí gente para que no
para que fueran así, pero normalmente era así y convocaban un conte y decían, pues bueno, vamos a convocar un conte aquí para hablar de nuestras cosas. Casualmente, cosas que pasan en la agenda, porque la agenda es muy apretada en Roma, a otro de otro bando al lado, pues hacia otro conteo. Y uno defendía una postura y el otro defendía otra postura. ¿Y qué pasaba con los de un lado y del otro? Pues vamos a imaginarnos unas personas del Barça Madrid totalmente encendidos y uno pita penalti en contra del otro y se ve que es injusto. Pues serían a palos. Pues eso pasaba allí, directamente. O sea, nos liamos a palos en el foro, tal como lo estoy diciendo, ¿eh? Un grupo contra el otro grupo. Hay muchos ejemplos. Yo creo que el ejemplo más importante, que si nuestros oyentes lo buscan directamente, son los casos de Publio Clodio Pulcro y los de Tito Annio Milón. Si buscan estos dos nombres, se darán cuenta. El Clodio es de la parte, dijéramos, popular, amigo de César, y ahí lo dejo todo. Y el Milón es de la parte Optimate, amigo de Cicerón, y ahí también lo dejo todo. Nuestro amigo Cicerón también, que trataba a gente de esta. Me hace mucha gracia porque primero decía que no creía en la violencia, pero cuando lo favoreció dijo, bueno, si es justificada, sí, ¿vale? Pues estos son los más importantes y hicieron auténticas salvajadas. Luego quizás, si acaso, damos algún ejemplo, ¿no? Otra cosa que también pasaba era la ocupación de los lugares públicos. O sea, sencillamente la gente se iba a un sitio y lo ocupaba. Pues como si ahora, por ejemplo, fuéramos y nos metiéramos en el Parlamento para evitar que una persona aprobara una ley. Pues esto era bastante común. Por ejemplo, una ocupación muy famosa creo que fue la tercera vez que se iba a hacer tribuno de la plebe a Tiberius Antonio Gracco. El Senado, o sea, las magistraturas del Estado decían que no se podía presentar y él dijo, ¿cómo que no? Fue allí con la plebe, ocupó y como nadie más pudo ir, nada más que los suyos, hicieron el tercer tribunado de la plebe. No acabó bien, pero bueno, él lo ocupó. Bueno, acabó bastante mal, ¿no? Creo que acabó bajando por el Tíber. Creo entender que acabó así, ¿no? Luego también, otra cosa que hacían era, pues lo que sería ahora destruir el material electoral, ¿no? Pues todo el sistema que tenían ellos de votos, toda la organización que tenían para las urnas, los pontes, bueno, un poquitín el sistema electoral, una serie de pasadillos que tenían, unas urnas, porque el voto era secreto, bueno, era un poquitín complicado. O sea, tenían que controlar que la gente votaba y los hacían desfilar por unos sitios, pues eso lo rompían, las vasijas donde dejaban los votos también, y al final no se podía votar. Eso lo hicieron tanto un bando como el otro. Pensemos que un bando era, dijéramos lo que hemos dicho antes, a los tribunos de la plebe, pero es que el otro era directamente el Senado. Directamente el Senado. O sea, el Senado que en teoría, Arnau, era el que se salvaguardaba los valores de la República, pues también actuaba así. Quiero decir que no es que sea la plebe, es que ellos también actuaban así. Bueno, es que salvaguardan los valores hasta que los valores no les sirven y entonces, como decía ese, tengo unos valores, pero si no le gustan, tengo otros. Al final, esto funcionaba así. Sí, luego también se llevaba mucho en esa época el acoso, la agresión, el asesinato de contrincantes políticos. Esto es muy romano, esto es bastante común, también se llevaba esto, ¿no? Otra cosa que también pasaba, lo que has dicho antes, ¿no? De estos que hacían auténticos mítines incendiarios y luego cuando esas personas iban a su casa y se encontraban vamos a imaginar, por ejemplo, que la Sumbura Mayor, unos van bajando, los simpatizantes o los ultra de los optimates bajan y los otros suben y se encuentran en mitad. Pues unos navajazos. Esto también pasaba en Roma. El Senado también tenía una cosa muy chula. El Senado, hablo ya directamente, que decían, este es enemigo de la República, que era lo de hostes, el público, ¿no? Te declaraba como enemigo de la República y no podías entrar en Roma. Creo que eso le pasó a Julio César. Y dijo, ¿cómo que no? Y entró, ¿no? Con lo cual dijo, yo vengo con 1000 legiones. Julio César entró y Pompeyo y los demás se fueron. Y ahí lo dejó. Pero lo declararon hostes públicos, ¿no? Y también el Senado tenía una cosa muy guapa. El Senado hacía lo que se llamaba Senatus Consultum, ¿no? Que era, pues, un decreto del Senado, para que nos entendamos. Pues tenía una cosa que era Senatus Consultum Ultimum. Y
y directamente tiraba. O sea, voy a hacer un dato. Los tribunos de la plebe eran hombres sacers, o sea, eran hombres sagrados, no se les podía tocar. Pues llegó el Senado y dijo, pues ya te lo matáis, tribunos de la plebe. Y había gente que los obedecía. Esto iba en contra, Arnau, incluso de los dioses, pero es igual, lo que has dicho tú, hay que salvaguardar los valores de la República de cualquier manera, aunque sea rompiendo los valores de la República. Es una cosa exagerada, ¿no? Así murió, por ejemplo, Tiberius Antonio Gracio, murió así, ¿no? Luego también pasaba otra cosa, que estos romanos, hay que decirlo bien para que nuestros oyentes lo entiendan, estos romanos eran optimates o populares, y matar a un ciudadano romano es feo. Pero lo meto en la cárcel, para que no pueda votar y para que no pueda hablar. ¿Cuánto tiempo? Pues 3 semanas, lo que dura las elecciones. Tampoco hay que ser malo, ¿no? A nuestro amigo Catón el joven, que se ve que era tan cabezón como el viejo, se ve que eso lo hicieron varias veces, porque este sí que era optimate. Este nos regalaba al pobre, vamos, yo creo que ni lo veía cuando pasaba por la calle el Catón, ¿no? Y bueno, estas cosas son las que normalmente sucedían en Roma, estos hechos que solían pasar, que si te fijas tampoco son tan diferentes a los que pasan ahora, ¿eh? No hemos inventado nada, y Arnau, la historia, yo a veces digo que se repite, pero hace un poco escuché una frase que me gusta mucho más, ¿no? Que es, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces, las personas que nos gusta mucho, sobre todo a mí, la historia de Roma, ¿no? Y leemos este comportamiento incendiario en los contiones en plural, de estos hombres populares y optimates, unos que miraban mucho por sus intereses, aunque es cierto que algunas cosas sí que favorecían al pueblo, y los otros que eran totalmente inmovilistas, provocó una violencia enorme en Roma, ¿no? Y a veces cuando en la actualidad escuchas discursos de estos, te da un poquitín de miedo, ¿no? O sea, tenemos que intentar arreglar los problemas, cada uno defender vehementemente sus posiciones, pero no llegar a este tipo de discursos incendiarios, un poquitín algo así como entendiendo que el otro es el enemigo, y que como es el enemigo, pues se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Esto pasó allí en aquella época o sea, moría gente a mansalva en Roma, ¿no? Y nadie lo podía parar porque no había estructuras para hacerlo. Sí. De hecho, a ver, es una cosa que me ha gustado esto de que, ¿cómo lo has dicho? Que no se repite, Sí, la historia no se repite, pero rima. Rima. Bueno, pues sí. Yo de hecho siempre he pensado que no es que la historia se repita, sino que simplemente la gente es la misma. Sí, claro, sí. Esto me lo dijo decir... Manuel Martínez Peinado, que es un escritor que tiene un par de obras, una es Furios y el otro es Camilo, de la época de Camilo, de esta época de la guerra, y me encantó, tienes toda la razón, las necesidades humanas vienen siendo las mismas, cambia un poquitín la realidad social, pero la necesidad humana viene siendo la misma, ¿no? Y la reacción humana, como somos los mismos, puede ser muy parecida. Por eso es tan importante estudiar historia, Arnau, por eso es tan importante. ¿Por qué sucedían las cosas en aquella época y por qué suceden ahora? Y da un poquitín de miedo las personas que estudiamos, y a veces vemos comportamientos, sin entrar en absolutamente nada, pero vemos patrones, vemos rimas en la actualidad, ¿no? Y nos da un poquitín de cosas, ¿no? Hay muchos ejemplos de este tipo de violencia y lo que sucedió en esta época, ¿no? Yo voy a hacer uno que quizás no es tan conocido, que es un tal Lucio Apuleyo Saturnino. Este Apuleyo fue tribuno de la plebe en la época en que Mario era cónsul. Cayo Mario era cónsul. No sé si fue en su tercero o cuarto, porque claro, Mario fue cónsul 7 veces y me pierdo un poquitín, ¿no? Pero entre el año 103 y 100, que era la época en que Cayo Mario era cónsul, ojo, cónsul, pues este hombre consiguió ser tribuno de la plebe. ¿Y qué hizo? Recordemos que en esa época, en el norte de Italia, había habido los cimbrios y los teutones, y todo el mundo, todo el lager público que tenía Roma, que había cedido a ciudadanos romanos. Claro, esos ciudadanos romanos dijeron, ¿qué hago? ¿Me quedo en la tierra o me matan? Pues se fueron. Y esas tierras quedaron abandonadas. Y Cayo Mario, lo que hemos dicho antes, él se veía en la obligación de ayudar a sus soldados, y sus soldados se veían en la obligación de apoyar
a su general, en este caso Cayo Mario. Cayo Mario se valió de este hombre, de Lucio Apuleyo Saturnino, y aprobaron leyes de reparto de tierras en el norte de Italia. ¿Qué pasó? Que estos soldados se veían privilegiados, pero había muchísima gente en Roma que se sentía perjudicada, y gente de fuera de Roma que también se sentía perjudicada. Este Saturnino utilizó un montón de colegias y apoyo de los soldados para hacer todo tipo de hechos de manera de impedir que desde los optimates del Senado pudieran evitar esto, ¿no? En el año 100 directamente lo ocupó todo y dijo, aquí se va a aprobar lo que yo diga lo que diga el Senado. Incluso Cayo Mario, que lo apoyaba, dijo, a ver, muchacho, yo te apoyo, pero te estás pasando un poquitín. El Senado, estamos hablando que se está matando a la gente en el foro, se está matando a la gente en el foro. El Senado hizo precisamente esto, ¿no? Un Senato consultus ultimum y dijo, con este tío hay que acabar. Y Cayo Mario, ¿qué hace? ¿A quién obedece? No, pues él intentó obedecer al Senado, pero él era el que tenía que obedecer al Senado, era el cónsul. Cuidado con la broma. O sea, él le dice a su hombre de paja, entre comillas, hazme esto, el hombre de paja se le sube a la cabeza y se la lía parda. Nos encontramos a Mario, que el Senado le ordena a ir allí. Y nos encontramos en esta situación también muy chula de que gente de fuera de Roma, viendo que va a dar tierras Mario, y supongo que a Mario lo querría mucho la gente, ¿no? Porque había salvado a Roma, el tercer, ¿no? Se dirige a Roma y ve allí que están dando tierras a los soldados de Mario, no a ellos, que también son pobres y también quieren tierras, sino a los soldados de Mario. Pues entre ellos se estaban matando en las calles de Roma. Pues bueno, total, va Mario, los intenta arreglar, los arrincona, se van al Capitolio. Mario acaba con la violencia, lo coge a Saturnino y unos cuantos fieles y se los lleva al edificio, a la curia, ¿no? Pues en la curia, protegido, medio defendido por el mismo Mario, los senadores y contratados por los senadores los matan a pedradas desde arriba, los matan a pedradas en ese mismo edificio. Esto es una de las cosas que sucedió, estamos hablando del año 99, a este hombre lo hicieron tribuno de la plebe 2 años, el tercer año él intentó forzarlo, incluso había pretores que lo intentaron y él los asesinó, mandó a asesinarlo, pero es de que estamos hablando de que se están matando entre plebeyos y se están matando entre políticos romanos, ¿no? Y hombres como Cayo Mario, que es un hombre poderoso, se ven en una situación totalmente insostenible, ¿no? Intenta un poquitín decir, a ver, que este es de los míos, pero te estás pasando, vamos a hacer paz, y ni siquiera respetan a Mario, que matan a esa persona que Mario quería un poquitín proteger. Tampoco estaba contento, hay que entender las cosas como estoy diciendo, ¿no? Pero él tampoco quería ese tipo de violencia, quería ayudar a sus soldados, o sea, al fin y al cabo quería que saliera y siguiera adelante, pero no de esa manera, no imponiéndosela al Senado en contra de la voluntad del Senado, ¿no? Acabó con este hombre muerto. Como anécdota diré que este Apuleyo es el padre, de Apuleya, y Apuleya es la madre de uno de los triunviros del segundo triunvirato, el que no cuenta, no sé si los oyentes sabrán a quién me refiero, ¿no? Un tal Lépido, no cuenta, pero estaba allí. No, muy bien. De hecho, me gustaría hacer un pequeño inciso que quizá ayuda un poco a entender lo que estabas explicando. Y es que hay que tener en cuenta que precisamente estamos en un momento de tensión, pero es que por ejemplo, estos discursos incendiarios de los que estábamos hablando, realmente el problema más grande que tenía un aristócrata de esa época era que, la política romana, de hecho, si nos fijamos en el típico esquema del cursus honorum, digamos que cada vez hay menos magistraturas, ¿no? Entonces eso lo entendemos todos. Hay tantos ediles, tantos cuestores, tantos pretores, tantos cónsules. Por lo tanto, al final esto es un cuello de botella. Y sí, el margen que tenían algunos aristócratas para llegar a algo en la vida, en una nobleza
en una aristocracia en la cual si no habías hecho un mínimo de carrera pública bueno, política o incluso en el ejército, no eras nadie. Y nadie iba a exhibir tu máscara funeraria más tarde en generaciones futuras en tu familia. Y esto es una presión enorme. Esto es una presión que pocos podían soportar. Pocos podían decir, bueno, pues yo no pasaré la posteridad, pues me da igual, ¿no? Cuando toda tu vida te habían estado educando para que, bueno, para que superaras a tus antepasados, aunque hubieran conquistado un imperio, tenías que superarlo. Sí, pues sí. Esto era un problema y esto creaba también una ansiedad, una tensión que luego también llevaba a que la gente tomara decisiones muy peligrosas o muy arriesgadas, porque es que, ¿qué tengo que perder? Sí, ¿Qué sí, tengo que perder realmente? Esto, en todo caso, voy a meter la mano porque sé que me vas a pedir otro programa. En todo caso, si quieres, en otro programa hablamos un poquitín de las asambleas, de las asambleas, todo lo que se sabe, porque ya sabes que este mundo es un poco complejo y a veces los mismos autores nos engañan un poco, nos dicen, se fueron a los comicios. ¿A qué comicios? Pero ellos dicen los comicios, como ellos se ve que sabían cuáles eran, a nosotros nos dejan un poquitín. Pero este punto es muy importante. La aristocracia, como lo has dicho tú, controlaba los comicios centuriados, que en principio eran los que tomaban las decisiones importantes, como por ejemplo la guerra, o quien era censor. Y quien era censor era muy importante porque es el que marcaba los distritos, cómo se hacía, bueno, y obras públicas. El censor es un cargo que fue evolucionando mucho. Esta aristocracia controlaba la mayoría absoluta de los comicios centuriados. Estos comicios centuriados, poquito a poquito, porque estos son muchos años, fueron perdiendo poder ante la asamblea de las tribus. Y estas asambleas de las tribus, poquito a poquito fue comida por los plebeyos, que eran muchísimos más, y fue adquiriendo realmente el poder de legislar. Y lo que aprobaba estas asambleas pasaba por encima de todo, incluso del Senado, era de obligado cumplimiento por todo el pueblo. Entonces, lo que dices tú, yo me encuentro que cada vez la aristocracia, es verdad que los centuriados siempre hicieron los magistrados importantes, ¿no? Los censores, los pretores, los dictadores también en estas ocasiones, ¿no? Y pretores cónsules. Estos importantes eran, y de la declaración de la guerra, cosas muy importantes, pero cada vez tenían menos poder y cada vez era más difícil a esta élite promocionar. Y como has dicho tú, cada año había 1, 2, 3 pretores, depende de la época, y había 2 cónsules. Estos eran los que cada año, de que dices tú, de Roma, podían arrascar un poco, y de ahí salían, por lo que has dicho tú, al ejército a hacer conquistas. Era muy poquito para toda la masa aristocrática que quería subir, ¿no? Y tenemos en paralelo otro poder, que es todas las asambleas de la plebe, de las tribus y tal, que eran las que realmente legislaban, y era de obligado cumplimiento para todo el pueblo, que antes solamente era, por ejemplo, los concilios plebis eran solo para la plebe, entonces la aristocracia decía vosotros, ¿no? Pero no, ya legislaban, con lo cual estos tribunos, por ejemplo, también podían hacerlo otros magistrados, pero estos tribunos de la plebe podían ejercer una ley que era obligado cumplimiento por todos, sin la intervención del Senado, que es donde estaba a toda la aristocracia. Y este miedo es parte el que explica este comportamiento tan visceral por parte de esta élite poderosa, que los populares eran tan poderosos y la misma élite, no nos equivoquemos, ¿eh? Sí, y estas cosas son las que nos ayudan un poco a entender cuál era el motivo de esta violencia, que no necesariamente era que en el siglo I a.C. de repente la gente fuera más mala o más buena o más justa o menos justa, no, es que era una situación muy, muy tensa, porque otra cosa que no nos va a dar tiempo, porque es que tampoco vale la pena ahora mismo, es hablar de cuál era la situación fuera de las murallas de Roma. Estamos a inicios del 1 a.C., a nada de las guerras sociales, porque estamos hablando de repartir tierras todo el rato, pero es que ¿quién vivía en esas tierras que están repartiendo tranquilamente? Claro, los okis. Claro, y no son ciudadanos romanos. Es decir, otra vez estamos con unas estructuras de control del territorio de cuando Roma era una ciudad-estado, a ahora que es un imperio mediterráneo, y seguimos con distintas categorías de aliados, de amigos, de socios en una península itálica que está completamente romanizada. Es decir,
una persona de la Toscana, bueno, de Etruria, una persona de Liguria, una persona de Neápolis, ¿no? De Nápoles, podían ser igual de romanos que alguien en Roma, pero no eran ciudadanos porque su tribu no había capitulado cuando debían 2 siglos antes y entonces por eso eran socios en vez de aliados y bla, bla, bla. Entonces es una situación muy compleja, muy interesante también, Sí, sí. que explica también muchas cosas. Sí, sí, no, claro, son hombres que tenían la obligación, por ejemplo, también de aportar fuerzas de ejército a Roma, y luego cuando había todos estos repartos de tierra, pues nadie les daba tierra, ¿no? Y les decían, bueno, tú tienes la obligación de aportar hombres, tienes la obligación de dejar tus campos para servir al ejército, y cuando vuelvas no te vas a encontrar con absolutamente nada, y ni tan siquiera vas a tener a un tribuno de la plebe como Apuleyo, que te defienda, porque todo lo que se van a aprobar va a ser para ciudadanos romanos. Esto nos provocó pues un conflicto bastante duro, que bueno, los Soquis prácticamente se hicieron independientes durante un tiempo en una guerra bastante dura, ¿no? Sí, como dices tú, tocar estas cositas nos explican un poquitín cómo sucedió toda esta violencia, y nos ayuda mucho a entender cómo funcionan todas estas desigualdades que puede provocar. Te he dicho, si te ves con ganas de hablar, lo digo para recordar a los oyentes, de asambleas, y así con mucho cuidado, porque es un tema muy espinoso. Ahí me ayudaste un poquitín, porque yo sé que Telepe también lo controla. Próximo programa podemos hablar de las asambleas, las curias, asambleas y todo este rollo. Pues sí, de hecho, recordad que hicimos, bueno, en este caso solo yo, pero hice un par de vídeos que creo que quedaron bastante bien, creo que pueden ayudar a entender todo esto, unos vídeos sobre los valores de la aristocracia romana y también el porqué del imperialismo romano en época republicana. Los dejaré por aquí, enlaces también en la descripción. Y de momento os vamos a dejar un poco con el misterio. Hemos abierto muchísimos melones, muchísimos temas que creo que vamos a poder ir cerrando a lo largo de esta temporada si, por supuesto, tenemos la colaboración de nuestro gran invitado, Claro. como siempre, que nunca defrauda, Ángel Portillo. Ya sabes, Arnau, que yo soy miembro de la Legio Seconda Traiana Fortis. Ahora mismo tengo la suerte de ser el Aquilifer, y tú solo dime el campo de batalla. Pues, oye, me lo escribo, ¿eh? Como siempre, tú vas dejando perlitas de promesas y temas para tratar y yo me los apunto. Luego, cuando se apaga la cámara, vamos a hablar tú y yo para cerrar un par de temas, ¿eh? Muy bien. Pues nada más, como siempre ha sido un placer, y para vosotros, los que estáis al otro lado, como siempre, suscribíos si os gusta nuestro contenido, tanto en iVoox como en YouTube. Recordad que también estamos en iVoox para los que nos estéis viendo y que estamos en YouTube para los que nos estéis escuchando, por si queréis verle también la cara a los que estéis solo en podcast, porque ahora hemos empezado también a enseñar su cara, que no podía ser esto de que el mundo se perdiera a este portento. Y por lo tanto, suscribíos si os gusta nuestro contenido, dejad en comentarios si tenéis alguna opinión, qué pensáis del tema que estamos hablando, y nada más, nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.